Y ahora quiere obligar a los países signatarios, a todos los países firmantes, a seguir, a adecuar sus constituciones y sus leyes a su real entender. O sea, lo que ellos digan. Sí, es absolutamente risible, ¿no? Pero hay muchos que se toman en serio estos payasos, ¿no? Bueno, sobre eso yo he encontrado una pequeña joya en el American Journal of International Law, la revista jurídica americana, la revista de Derecho Internacional norteamericana, que se llama Simposio La Constitucionalización del Derecho Internacional en América Latina, control de la convencionalidad, la nueva doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchen esta barbaridad. Inventado por, y esto es la ponencia de Eduardo Ferrer MacGregor, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice Ferrer? Dice, en primer lugar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha devenido en un tribunal constitucional para toda la región. Por decisión de ellos. Por decisión de ellos. Es una doctrina que ellos han inventado, el control de la convencionalidad, y entonces dice que toda la región está sometido a este tribunal constitucional que es ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que esto se ejerce, este poder lo ejerce la Corte sobre todos los poderes del Estado y las autoridades del Estado Nacional, lo que significa en la práctica que ya no somos soberanos, ya no somos independientes, hay que cambiar el himno nacional. Es una cosa, éramos libres, es una cosa loca, pero esto parece un montón, pero hay más. Dice que los estados están obligados a aplicar el bloque de la convencionalidad, que es toda la jurisprudencia, todas las sentencias que la Corte ha dado, así sean sentencias que no se aplican a tal o cual país. O sea, yo estoy obligado como Perú a aplicar la sentencia del Paraguay o del Uruguay a mi propia legislación. No, pero perdón, donde llega la locura... Despacio, entiendan, amigos, escuchen con atención, porque esto es una verdadera monstruosidad. Absolutamente. Lo que está si un gobierno no reacciona con esto, es un desastre para el país. A ver, sí, bueno, donde la cosa llega ya, digamos, escala a un plano de sofisma absoluto, porque esto no es derecho, esto es una teoría que además voy a demostrar que es una teoría que no tiene fundamento. Dice que las normas de la convención, o sea que la convención, la regulación de la convención, la aplicación, es el resultado de la interpretación que ellos hacen de la convención. En pocas palabras, la convención ya no es el texto que firmamos hace años. Claro, la y al que suscribimos. De derechos humanos, claro, que suscribimos, aprobamos y ratificamos. No. Ahora lo que ellos interpreten. Es el resultado, palabras textuales del señor Eduardo Ferrer, es el resultado de la interpretación de la convención por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La subjetividad absoluta. Claro. Pueden decir lo que les da la gana, pero eso no solamente, como bien ha señalado Pepe, se lleva de encuentro el sistema constitucional peruano y, como tú bien has señalado, tiene una incongruencia jurídica, puesto que el archivamiento no puede ser una medida provisional, sino que se lleva de encuentro la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque ellos se apoyan en la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, el artículo 27, que dice el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Entonces Ferrer cita esto. Y cita también en la Convención Interamericana el artículo 25 y sobre todo el artículo 29, que es que no se puede aceptar nada que limita o excluya el ejercicio de los derechos humanos. ¿Eso significa qué? Eso no significa nada, porque él omite, escamotea mencionar la Carta de la Organización de Estados Americanos. El sistema interamericano es un conjunto de tratados. Claro. No solamente hay la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el reglamento de la Corte, sino que hay una carta fundamental, que es la Carta de la OEA. Claro. Nosotros somos fundadores de la OEA desde... Y la Corte pertenece a la OEA. Correcto, desde 1948. ¿Y qué dice la Carta de la OEA que Ferrer no menciona?
En el artículo 3 dice: el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados. Y dice: y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional. ¿Esto le da la razón a la Corte? No, porque el fiel cumplimiento es a la letra del tratado que yo firmé, mientras que el señor Ferrer dice es a la interpretación que nosotros hacemos del tratado que tú firmaste. Y el artículo 12 de la Carta de la OEA, artículo de los más cortos y contundentes, dice: los derechos fundamentales, o sea, la personalidad, la soberanía y la independencia de los estados, no son susceptibles de menoscabo en forma alguna. Punto final. O sea, no solamente colisionan con nuestra Constitución, con la lógica jurídica, sino que colisionan también con la Carta de la OEA. Ahora, perdón, si tú fueses canciller, ¿qué es lo que plantearías en estos momentos? Plantearía tres cosas inmediatamente. En primer lugar, el envío de una misión del más alto nivel, como ha hecho el Ecuador, el presidente Lenín Moreno, cuando les han pretendido anularles un plebiscito por el cual destituían a los miembros de una comisión. Ha mandado una misión que ha explicado bien las cosas y la Corte ha tenido que hacer. Así es. ¿Por qué? Porque ¿quiénes informan a la Corte? Las ONGs. Lógico. Los caviares. Lógico, por supuesto. APRODE. Entonces hay que enviar una misión para que le digan a la Corte que el Congreso no ha tomado ninguna decisión, que esto es un proceso en curso y que no puede ser interrumpido por la Corte Interamericana. Pero y además, perdón, y que si el Congreso decide tomar acciones en contra... A eso voy. Si la pregunta es, Pepe, ¿qué haría yo si fuese canciller? Uno, decirle al presidente: envíe usted una misión del más alto nivel, de preferencia encabezada por el ministro de Justicia. Dos, convocamos a una reunión de cancilleres de la OEA, porque esta doctrina de la cual se enorgullece el señor Ferrer y publica en esta revista, es la doctrina del despotismo ilustrado. Claro. Anula la soberanía de los estados y por consiguiente la elección democrática de los representantes, porque ya no tienen la última palabra. Lógico. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder de mandar, de capacidad de decidir. Decisión final. Claro. Ahora, si cada decisión va a ser contradicha desde San José, se destruye el principio de autoridad y se debilita el Estado, y claro, es presa de todas estas organizaciones subversivas. Y en tercer lugar, le diría al Congreso: prosigan ustedes con la acusación constitucional. No se les vaya a ocurrir a ustedes cometer la indignidad de someterse al mandato imperativo de la Corte, que contradice no solo la Constitución política del Perú, sino la Carta de la Organización de Estados Americanos. No se deje, no se deje, no se deje. ¿Tú tenías más datos? Sí. No, lo concreto es que hoy por hoy, tanto la Comisión como la Corte se han convertido en un partido político, ¿no? Claro. Que viola sistemáticamente los derechos humanos de todos aquellos que no son rojos, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Esta es la razón, amigos, por la que el 60% de los fallos de la Corte no han sido acatados por los estados. ¿Y saben ustedes, solo el 40%? ¿Y saben ustedes qué es lo que ha pasado? Absolutamente nada, ¿no? Tal como sucedió en Trinidad y Tobago, en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia hace un par de días, en Ecuador, Brasil, Argentina y otros. Para que se den una idea nada más, voy a citar unos 4 casos. Pero yo quiero citar el de Argentina solamente. Sí, ya está bien. En septiembre del 2005, por ejemplo, condenó al Estado colombiano por colaboración en la llamada masacre de Mapiripán, donde la Corte confirmó, dicen, fehacientemente la muerte de 49 personas, muchas de las cuales luego fueron halladas vivas, ¿no? Votando. Tal como le pasó aquí, votando, tal como le pasó aquí al general Murgueito, que lo metieron 8 años preso por una supuesta masacre. Desaparición. Y después los masacrados resucitaron milagrosamente y votaron en las elecciones municipales y regionales, ¿no? Y estaban vivitos y coleando, ¿no? Bueno. En el 2012 sentenció que no es factible sostener que la vida humana comienza desde la concepción.
y que un embrión pueda ser titular de derechos. O sea, ¿qué hacemos con nuestra Constitución? La cambiamos. Es el despotismo, es el derecho sobre la vida y la muerte. Y concretamente, la Carta de la Derechos Humanos, Comisión Interamericana, sostiene exactamente lo contrario. Lo que pasa es que ahora ellos han interpretado que donde dice A, ellos interpretan que dice Z. Ahora, en la ponencia de Eduardo Ferrer MacGregor, el presidente de la Corte Interamericana, él admite que la Corte Europea de los Derechos Humanos no acepta una doctrina como el control de la convencionalidad, lo que significa que ninguno de los estados europeos acepta que su constitución sea atropellada por ninguna cosa. Es que lo meten a un manicomio en Europa, correcto, por supuesto. Correcto. Esto solo ocurre, quiero aclarar eso para que los que nos escuchan sepan lo que está pasando, solo ocurre en Sudamérica. No ocurre en ninguna otra Sudamérica parte y Centroamérica, ¿no? Bueno, digo, en Hispanoamérica. Exacto. Solo ocurre en Hispanoamérica y en el Brasil. No ocurre en ningún otro lugar del mundo. Y en los Estados Unidos de América, cuando hay un conflicto entre la Constitución y un tratado, claro, ellos no han firmado ninguna de estas cosas, cuando hay un conflicto entre la Constitución y el tratado, prevalece la Constitución, así se incumplan obligaciones internacionales.